Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la evaluación psicológica en infantes y adolescentes. Primero, antes de hablar de evaluación, necesitamos saber qué es la evaluación. La evaluación no es más que la recopilación de información que hacemos por medio de la historia clínica, por medio de entrevistas y por medio de las pruebas que aplicamos, pruebas psicométricas, pueden ser proyectivas o estructuradas, dependiendo de la necesidad o de la demanda que tenga el niño cuando va a consulta para fines de evaluación. Y a hablar también de la evaluación, tenemos que saber que debemos auxiliarnos siempre de un adulto, el adulto responsable de ese niño, para que ese adulto esté de alguna manera eh, dando el permiso para el niño ser evaluado. Y a esto es lo que nosotros le llamamos consentimiento informado. Todo menor de edad debe tener un consentimiento informado para ser evaluado. Este es el primer instrumento que necesitamos cuando el adulto lleva al niño a ser evaluado. Ese adulto debe ser el responsable del niño y firmar ese acuerdo para entonces nosotros poder proceder a la recopilación de información. Otro aspecto importante es auxiliarnos del adulto directamente para que ese adulto pueda darnos información acerca del desarrollo evolutivo que ha tenido ese niño. Hay cosas que el infante no va a tener claro, como datos del embarazo, que son propios de su desarrollo evolutivo, que solamente la madre o el padre que estuvo acompañando a la madre en el embarazo puede dar la información. Otro aspecto importante también para evaluar a los niños es que podamos hacer entrevistas adecuadas para recopilar la información que realmente necesitamos, puesto que el adulto puede ser maravilloso, puede ser una ventaja extraordinaria que nos pueda dar información del niño, pero también puede ser una información sesgada y por eso parte de la evaluación es que nosotros podamos observar y ser meticulosos al obtener la información. Bueno, ya partiendo de que ya tenemos el consentimiento informado y que el adulto ha completado la historia clínica al junto de la entrevista que el psicólogo le ha hecho, entonces podemos partir nosotros haciendo recopilación de otras informaciones importantes por medio de los test que utilizamos. Podemos utilizar pruebas proyectivas o pruebas estructuradas dependiendo de lo que estemos buscando en ese niño. Imaginemos que es un niño que tiene situaciones emocionales, pero es un niño que tiene 5 o 6 años. Bueno, en este caso, pudiéramos hacer uso de pruebas proyectivas para ver cómo se proyecta el niño a nivel emocional. Si es una situación escolar que vamos a evaluar, entonces podemos hacer uso tanto de pruebas proyectivas que nos dan información acerca de su desarrollo evolutivo y su madurez evolutiva, pero también podemos auxiliarnos de pruebas estructuradas que nos dan información más detallada de cuál es esa necesidad escolar que tiene ese niño. Bueno, pues imaginemos que ya tenemos ese niño, que ya tenemos el consentimiento informado, la historia clínica completa, que tenemos información de fuentes colaterales como maestros u otras personas que pudiéramos auxiliarnos para completar nuestra historia clínica. Entonces podemos partir ya con la evaluación al niño. Cuando estamos evaluando al niño, tenemos que tomar muy en cuenta el hecho de poder hacer uso de un muy buen rapport. ¿Por qué? Porque trabajar con niños y con adolescentes es totalmente diferente al trabajar con el adulto. El adulto que va a consulta sabe a lo que va, sabe que va a ser evaluado y generalmente va con su consentimiento. Sin embargo, el niño va porque es llevado por el adulto y por esa razón es muy importante hacer un muy buen rapport. Otras de las cosas que son muy importantes al momento de evaluar es que podamos, dentro del rapport, interesarnos
en las cosas que a ese niño le gusta para lograr esa empatía y ese vínculo con ese niño. Los niños se evalúan de diferentes maneras. Hablamos de pruebas proyectivas, hablamos de pruebas estructuradas, pero también en la evaluación podemos hacer uso del juego. El juego es fundamental en todo el proceso que es llevado a cabo con el niño, ya sea por medio de la psicoterapia como por medio de la evaluación, porque en la evaluación podemos identificar la dinámica familiar con diferentes elementos que sean de juego, muñecos, muñecas. A ver, y cuéntame un poquito acerca de la dinámica de mamá, de papá, cómo es mamá en casa. ¿Puedes hacerlo mediante este juego? Y conectar siempre con ese niño emocionalmente, que ese niño sienta que no va a hacer tareas ni a hacer cosas difíciles, sino que va a un espacio donde él puede divertirse y puede sentirse cómodo y feliz. El niño necesita sentirse que está en un espacio de juego para que la evaluación pueda ser lo mejor posible. Podemos sugerirle, vamos a hacer un juego, a ver, ¿te gusta dibujar? Y empezar a hacer un dibujo que primero le guste al niño para entrar en confianza con el niño y luego entonces usted le puede solicitar, si es en el caso del DFH, copies que dibuje la persona de la figura humana y así sucesivamente. Tenemos que hacer uso de estas herramientas para poder evaluar. Bien, entonces ya imaginemos que ya tenemos todos los datos. Ya tenemos recopilada la información de la historia, de la entrevista con los adultos, de la entrevista al mismo niño. Ya hemos interactuado con el niño mediante el juego. Ahora ya tenemos los resultados de esa prueba y cómo lo podemos nosotros plasmar en un informe en un informe psicológico, perdón. Para plasmarlo, es muy importante que tengamos en la primera parte de nuestro informe los datos personales de ese niño. Dentro de esos datos personales, en la parte de abajo, podemos colocar lo que es un poco de su historia familiar. No vamos a poner la historia clínica completa, pero sí esos datos que son importantes para el tema del motivo de consulta por el cual fue llevado ese niño. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que es un niño que tiene problemas emocionales, pero tenemos que la madre tuvo un embarazo no deseado y que sufrió de depresión mientras estaba embarazada. Esos son datos importantes porque sabemos que las emociones se transmiten desde el embarazo. Entonces, aquí podemos hacer algún tipo de inferencia dependiendo de esa necesidad que tiene ese niño haciendo una conexión con su historia eh, desde que el niño estaba en el embarazo. Muy bien, entonces ya tenemos los datos personales, tenemos un poco de lo que es su historia familiar y luego vamos a poner el motivo de consulta. Puede ser antes de la historia familiar o podemos colocarlo después de la historia familiar. Yo en realidad preferiría que fuera antes de la historia. Después de los datos personales, podemos colocar el motivo de consulta por el cual ese niño fue llevado a consulta. Luego colocamos nuestra historia familiar y después que colocamos la historia familiar, entonces vamos a poner las formas en las que el niño fue evaluado, método de evaluación. Entonces aquí ponemos entrevista, historia clínica, aplicación de pruebas proyectivas, aplicación de pruebas diagnósticas, perdón, de pruebas estructuradas, dependiendo de lo que hayamos aplicado. Esas pruebas deben tener por lo menos qué evalúa la prueba y el autor de esa prueba para darle más fiabilidad al informe. Luego que ya tenemos esa información, entonces partimos de que ya tenemos los resultados de la historia familiar, el resultado de las pruebas y vamos a enlazar esos resultados con las pruebas. La presentación de los resultados se va a dar luego que ya usted coloca las pruebas que aplicó.
En esa aplicación de la prueba, usted puede poner el comportamiento del niño durante la aplicación de la prueba, que eso también nos da muchísima información. Si es un niño que estaba ansioso, un niño que estaba deprimido, si es un niño que estaba inquieto, si es un niño que mostraba indiferencia a todo, toda esta información nos dará eh, base para nosotros luego hacer una conclusión de esos resultados. Luego que presentamos esos resultados de cada prueba aplicada, entonces podemos poner interpretación de los resultados, qué significa eso que encontramos, correlacionándolo también con nuestros manuales diagnósticos. Aunque sabemos que los niños menores de 12 años no se pueden diagnosticar con trastornos de personalidad o trastornos del pensamiento, pero sí podemos diagnosticar trastornos del estado de ánimo y también trastornos eh, de aprendizaje y otros trastornos del desarrollo evolutivo que sí podemos diagnosticar, como son el TEA, el déficit de atención con hiperactividad, um, trastorno de discapacidad intelectual, dependiendo del hallazgo que tengamos, pero teniendo claro que los trastornos de personalidad y los trastornos del pensamiento no pueden ser diagnosticados en niños menores de 12 años. Bueno, pues ya tenemos toda esa información y hacemos la interpretación de los resultados y al final hacemos una conclusión. Esa conclusión nos va a decir, es donde logramos conectar esa historia familiar con el resultado que tenemos y ese motivo de, de consulta. Aquí nosotros hacemos un análisis de esos hallazgos y luego de la conclusión, entonces aportamos lo que son los resultados. Estos resultados nos darán, perdón, luego de la conclusión, entonces nosotros hacemos las recomendaciones y estas recomendaciones son las que nos van a permitir a nosotros hacer un plan de abordaje dependiendo de los hallazgos que hayamos tenido en la evaluación. Espero que le haya servido mucho este video para que tengan mucho más claridad de lo que es la evaluación en niños y adolescentes. Olvidé decirles que la evaluación con adolescentes va a depender mucho de cómo usted conecte con el adolescente, porque el adolescente es diferente al infante. Con el adolescente no podemos jugar, pero sí podemos negociar, sí podemos tratar de comprender sus necesidades y sobre todo no buscar ninguna acción para poder conectar con ese adolescente. Bueno, ahora sí, espero que les sirva bastante lo que les he expuesto en este momento y ya en la siguiente parte vamos a estar hablando del proceso de intervención en niños, niñas y adolescentes en psicoterapia.